Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Se escucha? ¿Se escucha Sí, bien? Mari, escucha muy bien. Bueno, entonces voy a pasar a compartir pantalla, ¿sí? Vale. A ver, a ver. Compartir pantalla. ¿Se ve? Se ve perfecto, Mari. Listo, gracias. Bien, bueno, bienvenidos. Hoy nos toca una clase, bueno, que a mí me encanta familias. Quizás se están preguntando por qué el título trae, digamos, una S en plural por familias, porque cuando yo comienzo a estudiar en la facultad y estaba preparando esta materia, yo la estudio con el código nuevo y, digamos, las grandes doctrinarias, las grandes personas que han estudiado derecho de familia sostienen que ha habido un gran cambio de paradigmas. Entonces hoy no hablamos de una sola familia, la familia que conocíamos antes, ¿no? La familia típica, sino que hoy empezamos a reconocer otros tipos de familias eh, compuestas por mamá, papá, 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 mamá, mamá, mamá solo, papá solo, ¿no? Entonces, bueno, por eso hablamos hoy en plural de las familias. Hoy nos toca hablar sobre parentesco, sobre alimento eh, y sobre sus consecuencias jurídicas. Bien, parentesco. Bueno, como saben, yo siempre intento ir respondiendo las dudas a medida que vayan ingresando en el chat, así que si Fede estás ahí para ir leyéndome cualquier duda que surja, ¿sí? Me Te voy interrumpís comentando. y la vamos resolviendo. Bien, Yo te voy comentando. parentesco. ¿De dónde surge el concepto de parentesco y qué es lo ideal que hagan? Es que lo estudien directamente el código, que está sumamente claro. ¿Qué es el parentesco? El parentesco es un vínculo jurídico, ahí tenemos la naturaleza jurídica, para quienes hayan cursado el taller de técnicas de estudios o hayan visto la charla que dimos con el profesor Agustín Reynoso, siempre hablamos de la importancia de identificar dentro de los conceptos la naturaleza jurídica, que suelen preguntarla cuando estamos rindiendo los exámenes. Entonces, parentesco es un vínculo jurídico existente entre las personas en razón. Dos puntos. Y acá atención. En razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad. ¿Sí? Dice, las disposiciones de este código se refieren al parentesco sin distinción, se aplican solo al parentesco por naturaleza, por los métodos de reproducción humana asistida, por adopción, sea en línea recta, colateral. Línea recta o colateral. Bien, ¿esto qué nos quiere decir? El parentesco, que es este vínculo jurídico que nos une con otra persona, ya sea por naturaleza, es decir, de acá surge el nexo biológico. Yo soy hija de mi mamá e hija de mi papá porque mi mamá me tuvo a mí, digamos, ¿sí? Ese es el nexo biológico. Soy nieta de mi abuela y nieta de mi abuela, primo de mi prima, pero porque se dio así, ¿sí? Biológicamente, esa relación biológica. Después, ¿qué otro tipo de parentesco surge o puede surgir a través de las técnicas de reproducción humana asistida? Si yo acudo a una técnica de reproducción humana asistida, como sea una fertilización in vitro o cualquier otra dentro de este rango, ¿sí? De esta clasificación de, de parentesco, también voy a generar este mismo vínculo jurídico. Si yo adopto a una persona, ya vamos a ver más adelante si hablamos de adopción plena o de adopción simple, también vamos a generar este vínculo, ¿sí? Este vínculo jurídico que nos va a traer ciertos efectos jurídicos a futuro, dependiendo de la materia o la rama del derecho que estemos estudiando, ¿sí? Y después tenemos el parentesco por afinidad, que se diferencia, ¿sí? De los otros tres tipos de parentesco porque no tienen los mismos efectos jurídicos. Entonces, podemos decir que cuando hablamos de parentesco por naturaleza, por técnicas humanas de reproducción asistida y por adopción, generamos vínculos jurídicos, ¿sí? Indiferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que la consecuencia jurídica que surja de, no sé, por decirles,
para ser, por ejemplo, heredero legítimo en una sucesión intestada, ¿sí? Ya sea que yo soy hijo de ese causante por naturaleza, o sea que hay un nexo biológico, soy hijo de ese causante porque soy hijo biológico, pero a través de una técnica de reproducción humana asistida, o soy hijo adoptado de ese causante. En las tres situaciones yo voy a ser, por ejemplo, heredero de igual manera, ¿sí? No, por ejemplo, por ser hijo adoptado voy a tener menos derecho que el hijo que no es adoptado y que es el hijo biológico, o se va a diferenciar entre el hijo biológico y el hijo que ha nacido gracias a una técnica de reproducción humana asistida. Necesito que me digan en el chat si se ha entendido bien que cualquiera de estos tres tipos de parentesco generan vínculos jurídicos que en cuanto a sus efectos jurídicos son iguales, no hay diferencia, ¿sí? Bien, la diferencia va a estar en la afinidad, que ya vamos a ver más adelante qué distinción podemos hacer, pero sí, no tiene los mismos efectos jurídicos que tendría el vínculo que surge de la naturaleza, o sea, nexo biológico, de técnicas humanas de reproducción asistida, o por adopción, ¿sí? Por favor, en el chat me van diciendo si se entiende. Sí, Gracias, hasta ahora Alejandro. dicen que sí, Mari, y también para Perfecto. recordarles que este tema es un tema fundamental de examen, fundamental, que si te toca esta materia es muy probable, pero 99% que te lo van a preguntar, por eso lo hemos seleccionado, así que cualquier duda que les quede, por favor, nos avisan. Mari dice que entienden y que está bien. Perfecto, genial. Bien. Ahora vamos a ver si tengo que... No me deja pasar la diapositiva. Ahí está. Parentesco, ahí está. Fíjense, acá les traje un cuadro que si quieren le pueden sacar captura, ¿sí? Para tenerlo y agregarlo a sus apuntes, cómo se estructura este primer artículo, el 529 y el 530, las clases, consanguinidad, afinidad y adopción, y cómo se determina este parentesco por líneas, que pueden ser línea recta o colateral, y por grados, que va a hacer alusión a las generaciones, ¿sí? Bien, a ver, ahí está. Efectos jurídicos. Vieron que yo les acabo de decir que cuando hablábamos de parentesco por naturaleza, por TRA, cuando yo digo TRA, es técnica humana de reproducción asistida. Se abrevia con la palabra TRA. Y por adopción, les dije que cualquiera de estos orígenes para generar parentesco tienen las mismas consecuencias jurídicas que establece el código, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de que hay impedimento matrimonial entre hermanos, como les decía anteriormente, no importa si mi hermano es adoptado, ¿sí? Yo no me puedo casar con él porque aunque sea adoptado, aunque haya nacido gracias a la posibilidad de haber realizado una técnica humana de reproducción asistida, o bien sea un vínculo por la naturaleza, yo no me puedo casar con mi hermano sabiendo que es mi hermano, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero, por ejemplo, el hermano adoptado no tiene nexo biológico, pero si yo sé que es mi hermano y así está, digamos, inscripto en los registros, yo no puedo casarme con mi hermano porque recuerden, de vuelta, estos orígenes de los parentescos tienen las mismas consecuencias jurídicas, sea adoptado, sea por TRA o sea un nexo biológico, ¿sí? Entonces, fíjense que acá les enumero algunas de las consecuencias jurídicas o efectos jurídicos en donde vamos a encontrar el parentesco como eh, impedimentos, prohibiciones o limitaciones para hacer ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de los impedimentos matrimoniales, ya vamos a ver bien como ejemplo cómo funciona o cómo trabaja el parentesco en esto, cuándo es fuente de obligación alimentaria, la vocación sucesoria en las sucesiones intestadas, cuando una persona se puede oponer a celebrar el matrimonio, no es lo mismo que se oponga un hermano que una persona cualquiera, quién puede pedir, por ejemplo, la declaración de incapacidad, ¿sí? ¿Quién la va a pedir? Generalmente son las personas cercanas, ¿sí? A la persona que
a la persona en cuestión, el nexo familiar más cercano, y no un tercero ajeno, totalmente ajeno. Después, por ejemplo, el parentesco también genera una inhabilitación cuando se trata de las funciones de un oficial público, o cuando se trata de la posibilidad de ser testigos. Claramente no va a tener la misma subjetividad una madre que es testigo de un delito que comete su hijo a un tercero ajeno, ¿sí? Bien, estos son algunos de los ejemplos de los efectos jurídicos que puede traer aparejado tener algún vínculo de parentesco con las personas, ¿sí? En el área civil, perdón. Por ejemplo, acá les traje el 403 para que veamos efectivamente cuál es el efecto del parentesco en el artículo 403, en el inciso A, B y C que habíamos hablado anteriormente. Fíjense que dice, artículo 403, impedimentos matrimoniales son impedimentos dirimentes para contraer el matrimonio, o sea que no voy a poder contraer el matrimonio. Dice, el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera sea el origen del vínculo. El parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera sea el origen del vínculo. Bien que menciona el código, y esto es lo que quiero que quede bien claro, que dice cualquiera sea el origen del vínculo. Repito, cualquiera sea el origen del vínculo significa, no importa si el origen del vínculo es por adopción, por tra o por naturaleza, ¿sí? Y fíjense que tampoco se permite la afinidad en línea recta en todos los grados, pero ya vamos a ver bien cuando veamos el parentesco por afinidad a qué hace referencia a esto, ¿sí? Entonces, así impacta el parentesco en ciertas situaciones dentro del derecho civil, como les había mencionado en la filmina anterior. Por ejemplo, en las sucesiones intestadas, ¿cómo impacta el origen del vínculo o el parentesco, ya sea por naturaleza, por tra o por adopción? Las sucesiones intestadas se difieren a los descendientes del causante, a sus ascendientes, al cónyuge supérstite y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en el Código. A falta de heredero, los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el lugar en que están situados, ¿sí? Por ejemplo, en los instrumentos públicos. Es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en asunto en que él, su cónyuge, conviviente o un pariente suyo dentro del cuarto grado o segundo grado de afinidad sean personalmente interesados. Fíjense cómo la misma ley nos pone límites, porque obviamente cuando se trata de parentesco uno pierde subjetividad. Y naturalmente si tengo que de alguna manera ayudar, por ejemplo, a mi esposo, a mi conviviente, a mi hijo, a mi abuelo, y puede que pierda subjetividad y realice algún acto que no corresponda. Por eso la ley establece estos límites para que, digamos, las situaciones y, en este caso, la autorización de instrumentos públicos quede completamente claro que ha sido otorgado por un funcionario público dentro de la objetividad. También tenemos efectos jurídicos en el ámbito penal, perdón. Por ejemplo, en el campo del derecho penal, el parentesco obra de ciertas maneras, de tres maneras diferentes, como agravante de ciertos delitos, como eximente de responsabilidad y como elemento integrante de una figura delictiva. Por ejemplo, siempre lo vamos a encontrar más relacionado a los agravantes. En el artículo 80 les traje un ejemplo. Cuando hablamos de homicidio, el homicidio se agrava en su inciso, en el artículo 80, inciso 1, cuando el homicidio lo ha realizado ¿quién? Un ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o la persona con quien mantiene o se mantiene una relación de pareja, mediar o no mediar de convivencia. Porque pasa exactamente lo mismo, no va a ser juzgado con la misma fuerza de la ley una persona que mata a su padre, mata a su madre, ¿sí? Que aquella persona que no conocía a la persona que estaba matando. Si bien en las dos situaciones nos encontramos frente a un hecho de suma gravedad, la ley establece en este caso que mediando un vínculo de parentesco, sea del origen que fuera, volvemos a lo mismo, adopción, naturaleza, se va a agravar el delito en cuanto a la pena, ¿sí?
También lo encontramos como eximente de responsabilidad en hurtos, en defraudaciones o en daños entre ascendientes, descendientes, afines en línea recta, entre hermanos o cuñados que viviesen juntos y por el encubrimiento de los parientes, o como elemento integrante de la figura delictiva en el caso del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. ¿Sí? En cuanto a efectos jurídicos en el ámbito de lo procesal, el parentesco puede operar como causal de recusación y excusación de magistrados y funcionarios judiciales. Lo mismo con los oficiales de justicia, que habíamos hablado también hace un ratito, y el tema de los testigos, que siempre vamos a ver límites en cuanto al vínculo de parentesco en cual la persona que va a ser testigo del hecho, que va a atestiguar, digamos, de un hecho en donde ha participado o tiene que defender de alguna manera la situación frente a su pariente. Como les digo, pierde objetividad. Bien, parentesco. Ahora es importante, ¿hasta acá hay alguna duda? Ninguna duda por el momento. Bien. Es Jessica la que está hablando en el chat. Bien. Parentesco. Es muy importante que ustedes sepan contar, ¿sí? Y contar las líneas, grados del parentesco, saber cómo se mide este vínculo, porque la ley vieron que no dice, está prohibido casarse, por ejemplo, entre nieto y abuelo. La ley dice, impedimento para el matrimonio es que sea entre un ascendiente, descendiente, colateral hasta el cuarto grado. Entonces es importante aprender de alguna manera a sacar la cuenta de en qué punto del vínculo nos encontramos para saber si estamos hablando de un abuelo, si estamos hablando de un hijo, si estamos hablando de un hermano, si es en línea recta, si es en línea colateral y qué grado, ¿no? Para eso el código establece los siguientes artículos. Nos dice cómo se mide el parentesco, vamos a tomarlo como si fuera una unidad de medida. Grado, línea y tronco, dice. Grado es el vínculo entre dos personas que pertenecen a generaciones sucesivas, ¿sí? De arriba para abajo o de abajo para arriba. Línea es la serie no interrumpida de grados, lo mismo, de arriba para abajo, de abajo para arriba, ascendiente, descendientes. Tronco, al ascendiente del cual parten dos o más líneas, generalmente el tronco suelen ser los abuelos o bisabuelos o padres, porque de allí comienza a descender la línea del parentesco. Rama, a la línea en relación a su origen. Entonces tenemos clases de líneas, se llama línea recta, a la que une a los ascendientes y a los descendientes, y la línea colateral a la que une los descendientes con un tronco común. O sea, la línea que va desde quien va a ser nuestro primer grado hacia abajo. Cómputo del parentesco. En la línea recta hay tantos grados como generaciones, ¿sí? En la colateral los grados se cuentan por generaciones, sumando el número de grados que hay en cada rama entre cada una de las personas cuyo parentesco se quiere computar, y el ascendiente común. Y después habla de hermanos bilaterales y unilaterales, y nos dice que los hermanos son bilaterales cuando tienen los mismos padres, o sea, compartimos papá y mamá, y van a ser unilaterales cuando los hermanos comparten en primer grado un ascendiente, o sea, comparten o a papá o comparten a mamá, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, María, acá hay una sola duda, ¿te la leo? A ver. Dice Noemí, entonces, por ejemplo, en una denuncia o exposición policial, no podría hacerse llamar como testigo a un hermano, en el caso que hubiese sido testigo, porque perdería objetividad. ¿Eso está bien? Es como está preguntando si eso está bien. No, sí, como testigo, eh, sí, la familia, por supuesto que puede ser testigo, pero en lo procesal, por lo menos en el derecho civil y, y también en el derecho penal, se establecen ciertos límites, porque si cuando no van a poder ser testigos, cuando la persona en cuestión esté siendo la persona que sea sospechosa de ser culpable del delito, ¿sí?
porque ningún hermano, en principio, o teniendo un orden lógico de pensamiento, va a querer que sea juzgado y que vaya preso o que lo condenen por tal o cual situación. En ese sentido, podrían perder objetividad los miembros de una familia si participan de audiencias testimoniales, ¿sí? Claro, Es sería raro, como por ejemplo, atestiguar que una en contra. madre atestigue contra su hijo, claro, pero, eh, pero cuando sí, si es un accidente de tránsito y yo vengo con mi hermano y mi hermano está dentro del accidente y él vio y sufrió las mismas consecuencias que viví yo, por supuesto que sí, pero si es digamos, no va a atestiguar en contra porque generalmente se pierde objetividad. Bien, volviendo al tema del parentesco, acá este cuadrito es fundamental, ¿sí? Porque lo que yo recién les leí en el código de cómo se mide el parentesco es bastante complejo. Entonces acá les traje este cuadrito, ¿sí? Que nos simplifica un poco las cosas. Fíjense cómo acá se van marcando las generaciones, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, y cómo se marca el parentesco. En ese sentido tenemos, por ejemplo, en primer grado, ascendente, segundo grado, ascendente, tercer grado, ascendente. De padres a hijos es primer grado, descendente, segundo grado, descendente, tercer grado, descendente. Acá tenemos las líneas colaterales, ¿sí? Y con este cuadrito ustedes lo que pueden hacer es guiarse para cuando el código les dice, y por afinidad hasta el segundo grado, por consanguinidad hasta el tercer grado, hasta el cuarto grado van buscando, y por ejemplo acá tenemos cuarto grado por consanguinidad, tercer grado por consanguinidad, segundo grado por consanguinidad en línea colateral, ¿sí? Así que les dejo este cuadrito porque les va a servir mucho a la hora de estudiar. Bien, como habíamos dicho, teníamos varios tipos de orígenes para definir de dónde surgía el parentesco. Parentesco por adopción. En la adopción plena hay dos tipos de adopción. Adopción plena y adopción simple. En la adopción plena el adoptado va a adquirir el parentesco que tendría un hijo del adoptante con todos los parientes de este. Es decir, cuando se adopta de manera plena a una persona, la persona ingresa a la familia como un hijo más y tiene todos los vínculos y todos los derechos y obligaciones que tienen los hijos que si ya existieran, por ejemplo, o que tuviese un hijo que surgiera de un nexo biológico, ¿sí? Ahora, la adopción simple solo crea vínculos de parentesco entre el adoptado y el adoptante, no crea vínculos de parentesco, por ejemplo, con la familia del adoptante, ¿sí? Eso es importante que tengan en claro porque es la diferencia entre la adopción plena y la adopción simple. La adopción por afinidad surge cuando existe una persona casada que convive con la familia de su cónyuge. Entonces se genera el vínculo de parentesco por afinidad, ¿sí? Fíjense que dice, el parentesco por afinidad no crea vínculo jurídico alguno entre los parientes de uno de los cónyuges y los parientes del otro. Es decir, que el vínculo por afinidad va a surgir de los cónyuges, o sea, las personas que se han casado con la familia de su cónyuge, pero no va a surgir, por ejemplo, que, les digo, la madre de uno de los cónyuges pase a ser abuela de los hijos del otro cónyuge, ¿sí? Porque el parentesco se genera, o este vínculo se genera entre el cónyuge y generalmente los hijos de su otro cónyuge, pero no entre la familia entera del cónyuge con la otra familia entera de la otra persona. ¿Se entiende? Perfecto, Mari. Cualquier duda lo escriben por el chat. Bien. Después pasamos al siguiente tema, que es alimentos.
Bien, si vamos a definir qué son los alimentos, hablamos de toda prestación que se deben los parientes más próximos cuando en general quien la recibe no tiene la posibilidad de cubrir las necesidades básicas, ¿sí? Y existe un vínculo de parentesco cercano que me permite solicitarle a este pariente que me brinde alimentos, ¿sí? Los parientes se den alimentos en el siguiente orden. Los ascendientes y descendientes, entre ellos están obligados preferentemente los más próximos en grado. Es decir, que si tenemos hijos, padres e hijos, los padres le van a dar alimentos a sus hijos, y si los padres en un futuro no pueden subsistir y cubrir sus necesidades básicas, sus hijos le deberán alimentos a sus padres, ¿sí? Siempre por el grado más próximo. También se den alimentos los hermanos bilaterales y los hermanos unilaterales. En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones de proporcionarlo. ¿Esto qué significa? Si yo, supongamos, pensémoslo, pensémoslo desde que nacemos. Nosotros nacemos, estamos bajo la guarda de nuestros padres, después probablemente cumplamos la mayoría de edad, después comencemos quizás a estudiar o trabajar, pero seguimos, ¿sí?, dependiendo de nuestros padres porque no llegamos a poder independizarnos quizás económicamente, por circunstancias ajenas o circunstancias personales. Nuestros padres nos siguen dando alimentos, ¿sí? Ya vamos a ver, cuando hablamos de alimentos no es alimento nada más haciendo alusión a un plato de comida. Ya vamos a ver qué engloba la palabra alimentos. De repente nosotros empezamos a crecer, sí, nos empezamos a independizar y resulta que las vueltas de la vida hacen que nuestros padres, quizás al envejecer, comiencen a depender más de nosotros, ¿sí? Y que la jubilación, por ejemplo, no sea suficiente, o que padezcan alguna enfermedad que los tenga que mantener, no sé, postrados en una casa, o internados en un hospital, o en un geriátrico, lo cual hace que los hijos comiencen a hacerse cargo de sus padres y le deban ellos alimentos a sus padres, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque depende de quién está en mejor condiciones para llevar a cabo esa prestación. ¿Me explico? Perfecto, Mari. ¿Sí? Bien. Parientes por afinidad. Entre los parientes por afinidad únicamente se den alimentos los que están vinculados en línea recta en primer grado. Esto quiere decir la persona que se casa con otra persona, entre cónyuges, con sus hijos. ¿Sí? Bien. La obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos será objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno. No es repetible lo pagado en concepto de alimentos. Esto quiere decir que yo no puedo negociar los alimentos, ¿sí? Si yo tengo un hijo y ese hijo tiene un padre o tiene una madre que también tiene que participar, digamos, de la prestación de alimentos para esta persona, yo no le puedo decir simplemente, mira, vos paganos las vacaciones y listo, ya no te haces más cargo de nuestra hija porque ya cumplimos el sueño de ir a Disney. No, no, no se compensa, no se negocia, no se transa, ¿sí? Porque es una situación mucho más profunda y que tiene que acompañar la vida de un menor o de una persona que está bajo la guarda de otra por quizás tener la capacidad restringida, que va a acompañarlo a lo largo de la vida. Por eso esta prohibición de no ser compensado, ni renunciado, ni embargado y demás, ¿sí? Bien. Fijémonos cuáles son los 3 requisitos, ¿sí? ¿Hay preguntas en el chat? Hay una pregunta, pero ya la respondí. Ah, bien. Bueno. Los 3 requisitos para que exista esta prestación o este deber de prestar alimentos. Por un lado tenemos que necesitamos que exista un nexo, y cuando hablamos de nexo hablamos de este vínculo de parentesco, que como habíamos dicho al principio de la clase, puede ser por naturaleza, por tra o por adopción.
Necesitamos una persona que solicite los alimentos y que pruebe la necesidad de esos alimentos. Y también necesitamos el tercer requisito, que es quién nos va a dar el alimento. Si tenemos 2 o más personas a quien se lo podemos solicitar, probablemente la justicia haga que quien está en mejor condición económica, social y familiar nos brinden o nos presten estos alimentos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de vínculo familiar, se trata de un nexo de parentesco en la clase y grado que origina la obligación alimentaria. Cuando hablamos de la necesidad de quien solicita los alimentos, dice, el pariente que requiere alimentos deberá acreditar su situación carenciada, es decir, que no está en condiciones de atender en todo o en parte a su propio sostén. En otras palabras, el pariente que demanda alimentos debe probar que con el producido de su trabajo no puede satisfacer las exigencias vitales, sea porque sus ingresos son insuficientes o sea porque se encuentra desocupado sin su culpa, por incapacidad, por enfermedad o porque en el lugar de su residencia existe una elevada tasa de desempleo. Potencialidad económica del requerido. Este presupuesto significa que el requerido por alimentos debe disponer de medios o de recursos de tal envergadura que, además de permitirle satisfacer prioritariamente sus necesidades personales incluidas en el grupo familiar conviviente y de los compromisos asumidos, pago de alquiler de su vivienda, aranceles por educación de sus hijos, impuestos, etcétera, le hagan posible atender a la alimentación del necesitado requirente. Y el monto de la prestación parental puede ser fijado por acuerdo entre partes o por una decisión judicial. Asimismo, siempre se tendrán en cuenta la necesidad del alimentable y la pudiencia del alimentante. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos, por ejemplo, de los alimentos clásicos, que son los alimentos que se reclaman entre, digamos, hijos a padres, ¿sí? Que los hijos van representados por uno de sus padres que se los requiere al otro padre o madre, esos alimentos se van a fijar siempre y cuando se pruebe cuáles son los gastos del menor. ¿A qué voy con esto? Habrá menores que irán al colegio y deberán vestirse y alimentarse y pagar la obra social y el transporte, supongamos. Pero habrán otros menores que, cuyos padres les quieren dar una calidad de vida diferente y también los incentivan, por ejemplo, a llevar a cabo actividades extracurriculares como inglés, tenis, básquet, el club, viajes de intercambio. Entonces, el monto de la cuota alimentaria se fija según la vida que lleve el menor, si es qué tipo de gastos conlleva criar a esa persona. Si han decidido los padres que tiene que hacer actividades extracurriculares, que se tiene que vestir de tal manera, que tiene que ir a un colegio bilingüe, que tiene que ir a un club, que tiene que ir a escuela de verano, que tiene que andar en tal bicicleta, o no sé, o contratarle un transporte que lo lleve y lo traiga al colegio, o si tiene chofer, no sé, no va a ser lo mismo la cuota alimentaria de ese menor que de un menor que simplemente va al colegio y nada más, ¿sí? Se le paga la hora social, se le paga el colegio y se le pagará la alimentación y la vestimenta. Entonces, en base a la vida y los requerimientos del menor es que se fija este monto de la cuota alimentaria y también en base de los ingresos, ¿sí? De sus padres, cuando son reclamados, ¿sí? Por Mari, eso siempre, sí. vos sabés que quiero agregar algo en lo que vos estás diciendo, que también yo lo leí en Rivera cuando estudié el EFIP 2, que Rivera decía que finalmente lo que se busca con esto que vos estás comentando es que el menor también goce el mismo nivel de vida, por Que ejemplo, el que gozaba cuando la los mamá. padres estaban juntos. No, 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 Ujú. ponele que tengo una mamá y un papá, ¿no? Supongamos. Entonces, que en la Ujú. casa del padre, por ejemplo, goce el mismo nivel de vida que en la casa de la madre y viceversa, ¿me entiendes? Como equilibrar más o menos los niveles de vida, por eso también cuando se fija un monto, cuando el niño, niña o adolescente vive con alguno de sus padres, se fija ese monto para también que goce el mismo nivel de vida con el padre que vive que con el padre que no vive. Me parece que, bueno, es un comentario de Sí, Rivera, pero me parece que está bueno. sí. Bien, como les decía anteriormente, perdón, cuando hablamos de alimentos no estamos hablando nada más
de dinero para comprar alimentos, valga la redundancia, sino que el alimento comprende la subsistencia de la persona, ¿sí?, que los requiere, la habitación, es decir, el lugar en donde vive, el vestuario, cómo se viste, la asistencia médica, ¿sí?, correspondientes a la condición de quien la recibe, en la medida de sus necesidades y la posibilidad económica del alimentante. Fíjense que acá está el equilibrio, ¿no?, del cual estábamos hablando hace un momento. Si el alimentado es una persona menor de edad, comprende además lo necesario para su educación. Modo de cumplimiento: la prestación se cumple mediante el pago de una renta en dinero, pero el obligado puede solicitar que se le autorice a solventarla de otra manera si justifica los motivos suficientes. Muchas veces pasa que en vez de fijar un monto en dinero, los padres deciden y se ponen de acuerdo y dicen, bueno, mira, yo me voy a hacer cargo de la obra social, del colegio y del club, y vos hacete cargo de pagar el alquiler, los impuestos obviamente, de comprar la ropa y de inglés. Y así más o menos, si las prestaciones son equivalentes, en vez de dar un monto en dinero, digamos, se hace en especie, por decirlo de esta manera, y se van pagando ciertos rubros que comparten entre los padres, que engloba, ¿no?, la categoría de alimentos del menor. Los pagos Mari, se deben efectuar, perdón que te sí, interrumpa. Es para decirles a los compañeros que el artículo 541 va de memoria, ¿sí? De memoria, memoria, memoria. No se les puede olvidar nada de eso. Ustedes saben que a mí no me gusta la memoria y que para mí tienen que entender las cosas y todo. Esto, además de entenderlo, tienen que saberlo de memoria porque lo preguntan tanto oral como en el caso práctico. Es decir, péguenselo en su habitación, véanlo todos los días porque eso va de memoria. Listo, Mari. Gracias. totalmente, porque es el contenido de los alimentos, que es como les decía, no basta decir que el alimento es un monto de dinero para que la persona subsista, sino que comprende un montón de otros rubros, ¿sí? Bien, el proceso, la petición de alimentos, tramita por el proceso más breve que establezca la ley local y no se acumula con otra pretensión. Los alimentos, en teoría, el proceso de alimentos suele ser un proceso que se resuelve de manera rápida, ¿sí?, teniendo en cuenta las circunstancias del caso también. Alimentos provisorios. Estos, dentro de la categoría de alimentos, tenemos los alimentos definitivos y los alimentos provisorios. Los alimentos definitivos son aquellos que surgen de un acuerdo o una sentencia judicial en donde se establece, bueno, el padre todos los meses va a pagar tal o cual rubro, o va a aportar y le va a depositar a la cuenta de la madre, o la madre a la cuenta del padre determinado monto de dinero, ¿sí? Y se fijan siempre y cuando teniendo en cuenta las situaciones, la situación económica del país, el nivel de inflación y demás, y el nivel de actividad del niño, es decir, esto se va a ir modificando. Y los alimentos provisorios son aquellos que desde el principio de la causa o en el transcurso de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales y también las expensas del precio si se justifica la falta de medios. Es decir, que si de alguna manera es urgente que se prevean alimentos hasta que surja la sentencia en donde van a establecerse los alimentos definitivos, se establecen alimentos provisorios para que la persona en cuestión no quede desamparada, ¿sí? El pariente que pide alimentos debe probar que le faltan los medios económicos suficientes y la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo, cualquiera sea la causa que haya generado otro estado, ¿sí? Existencia de otros obligados: incumbe al demandado la carga de probar que existe otro pariente de un grado más próximo y que esté en mejores condiciones de prestarlos que la persona a la cual se los han requerido, ¿sí? Y la retroactividad de la sentencia también me parece un artículo muy importante, porque la pregunta es ¿desde cuándo? Si nunca me prestó alimentos, ¿desde cuándo entonces podemos utilizar, qué situación podemos utilizar como punto de partida para decir, bueno, a partir de acá debes brindarme o depositarme la plata para los alimentos? Entonces dice, los alimentos se deben desde el día de la interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por un medio fehaciente. Cuando hablamos medio fehaciente, recordemos que lo ideal son notificaciones como una carta documento, no sé, un acta protocolar, cuestiones que notifiquen fehacientemente a la otra persona
y no bastaría por ahora, vamos a ver cómo evoluciona la justicia en los medios de notificación electrónica, como no bastaría, por ejemplo, un WhatsApp, un simple WhatsApp, por ahora no. Siempre que la demanda se presente dentro de los 6 meses de la interpelación, ¿sí? Cese de la obligación alimentaria. Cese de la obligación alimentaria, cesa la obligación alimentaria si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad por la muerte del obligado o del alimentado, cuando desaparecen los presupuestos de la obligación. ¿Sí? Cuando hablamos de causales de indignidad, estamos hablando de las mismas causales de indignidad que surgen en la parte de sucesiones del código, ¿sí? Si yo maltrato a la persona que me está prestando los alimentos, estoy incurriendo en una causal de indignidad, si lo agredo físicamente, ¿sí? Hay varias causales establecidas en la parte de derecho sucesorio que establecen, digamos, el fin de la obligación de prestar alimentos, por la muerte del obligado o del alimentado, y cuando desaparecen los presupuestos de la obligación. La pretensión de cese, aumento o reducción de los alimentos tramita por un procedimiento breve, el procedimiento más breve que prevea la ley local. ¿Sí? Vamos con nuestro último punto a analizar el día de hoy, que es el derecho de comunicación. El derecho de comunicación se refiere a la posibilidad que tiene una persona de acceder, ejercitar y obtener la ayuda y colaboración necesarias para mantener y preservar el vínculo paterno-filial con cada uno de los progenitores, con los demás parientes y con las personas que resulten familiarmente significativas. ¿Sí? Esto lo dice la doctora Gemelmagen de Carlucci, Herrera y Lloveras. ¿Quiénes son los legitimados para hablar de derecho de comunicación? Dicen los que tienen a su cargo el cuidado de personas menores de edad con capacidad restringida o enfermas o imposibilitadas, deben permitir, fíjense que es una obligación, deben permitir la comunicación de estos con sus ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales o unilaterales y parientes por afinidad en primer grado. Si se deduce oposición fundada en posibles perjuicios a la salud mental o física de los interesados, el juez debe resolver lo que corresponda por el procedimiento más breve que prevea la ley local y establecer en su caso el régimen de comunicación más conveniente de acuerdo a las circunstancias. Otros beneficiarios, dice, las disposiciones del artículo 555 se aplican en favor de quienes justifiquen un interés afectivo legítimo, y las medidas para asegurar su cumplimiento, el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado del régimen de comunicación, estableciendo por sentencia o convenio homologado medidas razonables para asegurar su eficacia. ¿Qué es la comunicación? Básicamente, permitir que si yo tengo la guarda de una persona, ¿sí?, esta persona tenga la posibilidad de seguir manteniendo, ¿sí?, vivo el contacto con el resto de su familia. ¿Sí? Eso es el derecho de comunicación. Y es tan importante como el derecho a percibir, la obligación de prestar alimento o el derecho de percibir estos alimentos. Porque hacen, por ejemplo, en la vida del menor, hacen que el menor se sienta cómodo, hacen al interés superior del niño, ¿sí? A construir el centro de vida del menor, porque la vinculación con el resto de su familia es tan importante como la vinculación con la persona que está a cargo de esta persona, que puede ser un menor, que puede ser un menor, que puede ser una persona que se le haya declarado la incapacidad o que se le haya declarado la necesidad de un apoyo, ¿sí? Ahora estamos en un caso práctico. Por ejemplo, este caso es el caso de Mónica, que lo vamos a resolver entre todos. Mónica pierde la audición y está desempleada. Tiene un hermano, Luis, internado en un nosocomio público porque padece ELA, y una hermana de profesión abogada que ya está jubilada, se llama Juana, quien percibe un ingreso de 150.000 pesos, ¿sí? Y que Juana a la vez tiene 2 hijos profesionales. Mónica debe mantenerse y hacerse cargo de Luis, su hermano que está en el nosocomio, pues él solo recibe una pensión por discapacidad, ¿sí?
Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes, y espero que me respondan por el chat, es, ¿Mónica puede reclamar alimentos? ¿A quién y por qué? ¿Cuáles son los requisitos los requisitos para la prestación de alimentos? ¿Y cuáles son los otros efectos del parentesco? Espero que empiecen a comentar por el chat. Yo te voy leyendo, Mari. A De ver, última, respondemos primero la primera pregunta, después la segunda y después la tercera para que sea más ordenado, ¿sí? bien. Entonces acá tenemos tres personas. Tenemos a Mónica, que ha perdido la audición y está desempleada, ¿sí? A la vez Mónica tiene un hermano que es Luis, que está internado en un hospital público con una enfermedad grave. Y a la vez tienen otra hermana que ha sido abogada, que se ha jubilado y que tiene un buen ingreso de unos 150.000 pesos mensuales, que a la vez Juana no está sola, sino que tiene dos hijos que son profesionales. Y la pregunta es, Mónica, que está desempleada y que tiene que hacerse cargo de Luis, que es el otro hermano que también comparte, digamos, el parentesco con Juana, la hermana que está en mejores condiciones. ¿A quién dicen ustedes que Mónica debería reclamarle alimentos? O pedirle que Acá, ayude por lo menos a la manutención de Luis. acá están diciendo, puede a Juana porque está en mejor condición, a Juana porque está en mejor condición, sí puede reclamarle Mónica a su hermana, y María Paz dice, opino igual. Bien, Mari, lo que quieras decir con respecto a eso, que lo digas, pero antes me gustaría decirles que estaría bueno que también se mentalicen para en el momento del examen, por ejemplo, les toca un caso así, que tocan casos similares, y cuando les preguntan, Mónica, ¿puede reclamar alimentos? Y ustedes tienen que decir, por ejemplo, obviamente que acá no lo van a poner en el chat, pero pueden decir, sí, puede reclamar alimentos, porque el artículo tanto del Código Civil lo admite por tal y tal motivo. Punto. ¿A quién y por qué? Bien. Puede reclamarle a tal persona porque el Código Civil en tal artículo dice tal cosa. Punto. Primer pregunta, 10. Ahora, Mari, si querés decir la respuesta. bien. Claro, Mónica le puede reclamar a Juana porque de los hermanos es la que en mejor condición está. Luis también podría reclamarle a Juana, pero Luis está, digamos, en peores condiciones y probablemente Mónica reclame por los dos, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ustedes me dijeron una de las condiciones para que se dé la prestación de alimentos, ¿sí? Faltan dos requisitos. Habíamos hablado de tres requisitos, ya tenemos uno que lo inferimos de la situación de Mónica. ¿Qué otros dos requisitos estuvimos charlando que deberían estar presentes para poder hablar de prestación de alimentos u obligación de prestar alimentos? Virginia dice vínculo familiar y Claudia dice la Bien, necesidad del accionante. excelente, excelente. Entonces, vínculo familiar, la necesidad del requirente, ¿sí? Esta necesidad debe ser probada, no es simplemente decir, ah, yo necesito alimentos, listo, debe ser probada, y finalmente, Claudia dice acá, bueno, Mariana también dijo, y Mariana dice la necesidad del accionante y la potencialidad económica del requerido, también dice Claudia. Y María Paz dice falta de medios económicos para autosustentarse. Eso está muy bien. bien, excelente. Bueno, y finalmente, para ir cerrando, yo les pregunto, que fue una de las primeras filminas que estuvimos viendo, ¿cuáles son los otros efectos del parentesco? Recuerden que estuvimos hablando que habían efectos civiles, penales, procesales. Que mencionen algunos los que se acuerdan, los que Claro, hemos... los que se acuerden. ¿En dónde impactaba? Bueno, acá Mariana dice por ligamen, Noemí dice vínculo, petición del accionante por necesidad, Mariana dice por el crimen, derecho a la Derecho a sucesión. la sucesión intestada, bien, en la parte, en lo penal podríamos hablar que podían ser eximentes, podían ser agravantes, un impedimento matrimonial, para pedir la nulidad del matrimonio, para declarar la incapacidad o capacidad restringida de alguien, para solicitar alimentos, ¿sí? Para Perfecto. solicitar el derecho a comunicación que acabamos de mencionar en el artículo anterior, procesal en cuanto ser testigos en contra de,
Ujú. O si el Demasiado oficial de justicia tiene algún vínculo en parentesco, también debería recusarse, los magistrados. perfecto, se ve que está bien entendido. Perfecto. Se ha entendido entonces. Bien. Bueno, me alegro muchísimo. Hemos llegado al final de la clase. Espero que les haya gustado, que hayan entendido y que les sea de utilidad, por supuesto. Así que bueno, Fede, todo Muchísimas tuyo. gracias, Mari. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, porque realmente este tema es un tema que de verdad no es por ser repetitiva, pero en serio es muy importante, por lo menos para el EFIP 2, obviamente para la profesión también, pero es un tema muy básico que si te toca familia es, como les digo, 99% que te lo van a preguntar. Entonces, hay muchos artículos de acá que hay que saber de memoria, aunque no nos guste mucho la memoria tenemos que saberlo, ¿sí? Es demasiado fundamental el tema que vimos y creo que, nada, Mari, lo explicaste demasiado bien, nos diste herramientas muy valiosas y el caso práctico es un caso práctico muy similar al que se toma, así que también, Mari, te agradezco por eso y por tu tiempo, lógicamente tu clase fue excelente y nada, felicitaciones y gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde.